pichurrinos y pichurrinas, encantado de teneros aquí, en mi estudio, en mi casa, teléfono. ¡Ay, qué antiguo que soy! Lo sé, es que uno ya tiene una edad, Dios mío de mi vida. No sé qué se dirán ahora mismo en estos tiempos modernos que corren. ¡Ay, me duele el cristal! ¡Ay, no me digas eso que me ofendo! ¡Oh, por Dios, qué angustia de gente! Señores míos, señoras mías, vamos a atacarle una fragancia que es un gran icono de por sí dentro de las líneas juveniles y es Stronger With You. ¡Parfum! ¡Madre mía, Virgen Santa, para habernos matado! Y vamos con las notas de salida, corazón y fondo. La salida viene dada por la pimienta rosa y la mandarina. Salvia y lavanda en el corazón. Castaña y vainilla en el fondo. Señores míos, señoras mías, veamos. Es que esta evolución del parfum como sí de Stronger With You es simplona, ramplona, huele muy bien, es muy buen trabajo, sí, pero no se la quieren jugar. De todas formas, ojo, cuidado, porque están sacando un montón de Frankensteins de Stronger With You y además también sacan cada 2x3 ediciones privadas para lo que son Emiratos Árabes, toda la gente de Dubai y tal, que los sacan exclusivamente allá. Creo que esta política de estar sacando tanto Frankenstein, aunque sean en cosas especiales que lanzan en determinados países, es erróneo, porque están saturando el mercado y dándole mucha impronta a algo que quizás no lo sea tanto, porque tampoco no conocemos el volumen de botellas emitido allá en estos países. Pero si nos hacemos eco de la existencia de estos perfumes. Ahora mismo me van a sacar el Sandalwood, si mal no recuerdo, fresquísimo, allá, Anca, los Emiratos, y queramos o no, la gente del sector, pues no paramos de mencionarlo y de decirlo. Con lo cual ya estamos saturando más aún la propia marca de Armani con respecto a las Stronger With You, que tienen Frankenstein por doquier. Con este rollito de ir sacando cosas que luego no se sacan aquí en Occidente, pues empezamos con saturaciones. Bien, vamos al tajo. Esta fragancia, dentro de que sea simplona y ramplona, todo junto, porque es lo mismo, es una redundancia, huele rico, muy rico, riquísima. Me gusta la botella, tiene calibre, tiene peso, como todas las de la colección. Muy chulo. El color de la botella, rojizo, guapísimo. Eso con... vaporiza que te mueres. Vaporiza que te mueres. Muy bien, por lo menos en la unidad que yo he estado probando varias veces en tienda, es espectacular. Ahora, los aportes que nos dan no son en absoluto nada novedosos. Sí que tenemos esos cítricos en la salida, acompañados de una mandarina que además está confitada, es súper dulce y se siente, es muy fácil de detectar esa mandarina confitada. Yo la llamo confitada, pero es muy dulce, para que sepamos que en el rango más o menos donde yo la ubico, dulzor de mandarina. Y la pimienta rosa, no os penséis que está dando picores, no, lo que está dando es acidez, cítrico. Acidez, no da otra cosa. Evidentemente, pues ya sabemos que tenemos la típica bergamota o el limón, la lima, dentro de la propia composición del perfume. Más que nada también es una sensación de la cáscara rallada, no tanto en cuanto al cítrico exprimido, pero ahí está. Y luego entrarían los devaneos tan de moda también que tienen estas fragancias utilizando efectivamente frutos rojos, antioxidantes. Muy de moda para este año ya pasadico, 2024-2025, en el cual creo que a los hombres nos van a meter frutos rojos por todos lados. Si hace un año, en el 2024, finales del 2023, era la salvia, pero así a muerte, ahora vamos a tener frutos rojos, pero vamos, nos vamos a detoxificar. Venga, pues entonces, quiero deciros que la lavanda está presente, se siente, pero además tiene entre medio y ya podemos percibir muy bien con este perfume
notas ligeramente ahumadas, que no es que sea un ahumado espectacular, ni muchísimo menos, pero sí que es una fragancia, está ahumada. Y ahí es donde tiene el punto de inflexión de que sea se devanea entre una fragancia más juvenil y más madura. Estaría en el rango intermedio, es decir, estaría entre unos 20 años y marcadamente más allá de los 35. Estaría entre los 20 y 35 años, donde realmente creo que esta fragancia podría funcionar muy, muy bien. Pero es precisamente por eso, porque le da un rango de masculinidad. A mí, precisamente, las Stronger With You en gente más mayor de 40 años me cuesta, porque sí que la encuentro excesivamente juvenil. Pero es juvenil raruna. Juvenil raruna. Es para mi gusto de... Esto ya es un gusto personal. La encuentro empalagosa. Pero aquí no tenemos esos empalagamientos que teníamos con la primera, que me parece brutal, muy bonita, pero han intentado hacer algo más híbrido entre gente joven, gente más madura, buscando un público, porque volvemos a una fragancia que cuesta dinero. Está moviéndose también entre los 80 euros. No llega a los 100, pero le faltan 20, o sea, o menos. Dependiendo de donde vayáis buscando. Yo, como no las vendo, no tengo por qué estar diciendo los precios, lo único que faltaba ya. Pero que son caras. Son fragancias que ya salen caritas. Cuando pasa aproximadamente una hora es cuando ya vamos a poder empezar a disfrutar de esa castaña con la vainilla. La castaña está súper marcada. Muy guapa, se siente además, no se siente lo que es la cáscara, se siente más lo que es el fruto de la castaña, en combinación, por supuesto, con esas vainillas. Se termina endulzando, pero no es un dulzor excesivamente machacante, porque busca ese equilibrio que decía, para esos rangos de edad entre la juventud y la gente más madura, para que guste a ese rango de personal. Vuelvo a repetir, no creo que las Stronger With You funcionen muy bien en gente excesivamente, entre comillas, mayor o de mi edad. Nos gustan otra serie de cosas, pero con ese tono ligeramente ahumado han conseguido algo que es gustar a ese rango de público, porque aquí todo está estudiado, Aquí todo está estudiadísimo. Bien, vamos a tener una fragancia que dura aproximadamente súper bien. No le voy a dar 10 horas, me voy a quedar en 8 horas. La supera, sí, tranquilidad, que no os tiréis encima, porque la supera. Pero voy a ser rácano porque se queda próxima. No es hiper mega proyectona una vez que pasan. Pues vamos a darle 2 horas. En 2 horas aproximadamente la fragancia decae, se queda próxima, plenamente perceptible, pero se queda cerca. No, o sea, te rodea, se te huele bien, pero no tienes un ímpetu del viento que digas, Dios mío de mi vida, esto no. Es un parfum. Esa sería la palabra. Esto es un parfum. Es un parfum, pero creo que está hasta incluso racaneado. Está racaneado. La elixir de Hugo Boss le gana la partida aquí. Le gana la partida de lejos. Creo que ha pasado todo lo contrario. Es decir, Hugo Boss con elixir se ha modernizado de verdad y aquí han tirado como para atrás, pero para mal. Para atrás, pero para mal. Y ojo, vuelvo a repetir, es una fragancia, huele bien. Pero no la encuentro tampoco muy acorde a los tiempos que corren. Está un poco desfasadita. Desfasadita. Eso sería realmente el punto que le puedo encontrar a esta Stronger With You Parfum. Me ha decepcionado un poco, esperaba muchísimo más. A pesar de que efectivamente me gusta, me deja un poco patidifuso. ¿Cuándo utilizarla? Primavera, verano, otoño, invierno, perfecto, sin problemas. Mañana, tarde y noche también, sin problemas. Por eso, porque como no es agobiante, no es empachosa, te la puedes poner cuando te venga en la real gana. Por la peculiaridad del tono ahumado, sí que os diría que antes de regalarla, si tenéis que hacer un regalo y queréis regalarla, que la persona a la que se la vayáis a regalar esté antes delante probándola y te diga, uy, esta me gusta, porque si no yo no me la jugaría. Yo no me la jugaría. Me iría antes a cualquiera, a la Intensely, por ejemplo, que es caballo ganador, que no tanto en cuanto a esta parfum si no la ha probado antes, porque
juega mucho a eso. No han dado el salto a jugársela de verdad, como ha hecho Coty con Hugo Boss, sino lo que han hecho es que han querido L'Oréal, porque esto sí que lo hace L'Oréal, se ha quedado a medias. Ha dicho, venga, metemos un tono ahumado para gente que sea un poco más mayor y luego le vamos a dar un toque de antioxidantes para la gente más jovencita. Pero es que el efecto creo que no está logrado ni tan siquiera al 80%. Y la potencia se me queda escasita. Muy, muy escasita. Hubiese pedido muchísimo más. Probar, tenéis el ejemplo. O sea, mirar, probar la denominación Elixir de la Essence y probar esta Parfum de Stronger With You. La Hugo Boss se lleva de calle a Stronger With You Parfum. Pero de calle. Se la lleva de calle. O sea, vais a poneros en una muñeca una, en la otra muñeca la otra, y os puedo decir que la que está zumbando todo el tiempo es la Hugo Boss y no esta Stronger With You. Y estoy comparándolas porque efectivamente las dos llevan ese aporte de fruto rojo antioxidante. Bodas, bautizos y comuniones para esta Stronger With You Parfum. Perfecto, va bien. No vais a tener más historias con ellas, que va a ir bien vestidos, arreglaotes, perfectos, sin ningún tipo de problema. Que ya sabéis que es la coletilla que digo. Tirarles si os gusta, pero probarla, porque es peculiar, tiene peculiaridades. La lavanda además no está tan marcada, no es una fragancia que sea excesivamente lavandosa, sino que tira hacia el dulzor. Fijaros que los tramos verdes de la salvia prácticamente desaparecen aquí porque tiende a volverse dulce y ganaría mucho la partida con la castaña, una castaña que no está confitada, que es cruda. Se siente el fruto tal cual. Está muy bien texturizada esta molécula con el resto de moléculas que la están acompañando. La vainilla está muy bien, está medida, no es abusiva y es un gustazo de oler. Señores míos, señoras mías, como sé que ha habido gente que no le ha gustado esto, un dislike, un insulto pa'l pozo y ya está. ¿La recomiendo? Sí, pero probarla, por Dios, probarla. Y también, como ha habido gente que le ha gustado el vídeo, pues las activaciones de campanita para saber cuándo el Orgaz está aquí en los vídeos nuevos y en los directos y en todo, porque se hace así, ¡pum! Y te mandan un mensaje. Las suscripciones que son gratis, con la activación de campanita, no cuestan un duro. Los likes son gratis. Los comentarios son gratis. Sí, es que amarme es gratis. No he puesto dinero. A no ser que queráis haceros miembros del canal y Patreon, que entonces sí, tenéis que aflojar dinerico todos los meses. Pero por lo demás, nada, y es poco, tampoco es mucho. También debéis de saber que está La Alquimia del Perfume, que es mi libro, que está en el Corte Inglés, está en la FNAC, está en la Casa del Libro, está en el Amazon y está Around the World distribuido. O sea que sin ningún tipo de historias os podéis hacer con La Alquimia del Perfume. Un libro maravilloso y fantástico en el que voy a estar así como yo leyéndoos mis tonterías y mis cosas. Que es ligerito, que no nos pensamos que yo aquí he escrito un vademécum ni nada de eso. No, es para pasar el rato aprendiendo cosas y riéndote. Y chimpum, campana y se acaba. Señores míos, señoras mías, muchísimas gracias por estar ahí, mis pichurrines y mis pichurrinas, ¡hombre! ¡Pues faltaba más! Uy, parece que estoy en el mercadillo vendiendo bragas. ¡Nos vemos enseguida! ¡Auf Wiedersehen!